Qué bonito mi reino. Pero, ¿y este dragón? ¿De dónde ha salido? Quita. Tranquila, princesa, Lagarto. yo os salvaré. Pero, ¿a ti quién te ha llamado? Vamos Joder. a ver, quita. Que yo me salvo sola, si yo puedo. ¡Ah! ¡Muere el dragón! ¡Muere! ¡Maldito lagarto! ¡Ah! Esto es Oh My Games, el programa en el que rebuscamos en la historia de los videojuegos. Empezaron siendo parte del decorado, personajes secundarios o incluso recompensas, pero hoy en día son las protagonistas de las aventuras más increíbles. Hoy hablamos de algunos de los personajes femeninos pioneros en la historia de los videojuegos. Todas ellas han sido relevantes y punteras por algún motivo. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer hacia la equidad y una representación justa, lejos de estereotipos o personajes vacíos, yo diría que vamos por el buen camino. Princesas, guerreras, extraterrestres o muy humanas son las protagonistas del capítulo de hoy. Mujeres que han hecho historia en este pequeño mundo. Si hay algo evidente es que a día de hoy hemos conocido más personajes masculinos que femeninos en la historia de los videojuegos, pero ¿por qué pasa esto? Es una dinámica que viene desde el inicio y se trata de una suma de varios factores. Para empezar, la mayor parte de la industria que desarrollaba videojuegos estaba liderada por hombres. El público al que se dirigían era mayoritariamente masculino y la idea de contar con una protagonista femenina resultaba arriesgada para los desarrolladores porque quizás los jugadores no se sintieran del todo identificados. Un concepto bastante absurdo que hoy en día se está dejando atrás. Sin embargo, desde el principio también ha existido la preocupación por atraer al público femenino para ampliar el mercado y por ello tímidamente fueron apareciendo mujeres en algunos títulos. Quizás de mejor o peor manera, pero que estuviéramos presentes ya era un paso. Muchos señalan a Mrs. Pac-Man como la primera referencia femenina en un videojuego, pero esto no es así. Si a alguien hay que darle el título de primera mujer protagonista en un videojuego, es a Ladybug, un arcade de 1981. Su protagonista era una mariquita con una mecánica muy similar a Pac-Man. Debía esquivar al resto de enemigos insectos recorriendo los laberintos con el añadido de ir moviendo las paredes para facilitarnos escapar. Pero quien se llevó el mérito en realidad fue la pequeña bola amarilla con un lazo. Hablamos de Mrs. Pac-Man, una versión femenina de Pac-Man que empezó a llegar a las recreativas de Estados Unidos en 1982. Mucho más moderna y arriesgada era la propuesta de Girls Garden de 1984, con una protagonista femenina humana. Hasta ahora solo habíamos podido jugar con personajes de género femenino, pero no con mujeres. La protagonista es Papri, una pionera en toda regla, no solo por ser chica, sino por su rol en el juego. Papri sale de su casa a buscarse la vida y demuestra que las chicas pueden ser autosuficientes. Es cierto que la concepción romántica de la historia y su fijación por mantener el amor de su novio para que no se vaya con otra a base de regalarle flores quizás se haya quedado anticuada, pero demostrar este cambio de roles con Papri, siendo una chica con la iniciativa de conquistar a su enamorado, es de agradecer para un juego de los años 80. Yo me declaro fan de Papri. Pero la protagonista por excelencia de los años 80 es Samus Aran de Metroid. Los jugadores se llevaron una gran sorpresa al terminar de jugar y descubrir que ese valiente cazarrecompensas intergaláctico era una mujer. Nada daba a entenderlo, ni siquiera el libro de instrucciones del juego que se refería al protagonista como a un hombre. Samus Aran fue un personaje muy avanzado para su época, mostrando a una mujer fuerte, luchadora y capaz de todo. En posteriores juegos de la saga se le fueron añadiendo elementos que destacaban su lado femenino, como el Zero Suit, además de dotarla poco a poco con un carácter más cercano. Samus Aran se fue convirtiendo con el paso de los años en uno de los personajes femeninos más complejos y relevantes de nuestra generación.
A principios de los años 90 ya tenemos varias protagonistas de videojuegos capaces de contar su propia historia. Pero no os engañéis, no siempre ha sido así. En muchas ocasiones los personajes femeninos responden a grandes estereotipos como el de la princesa en apuros, la protagonista secundaria del estilo mujer florero o incluso pasan a ser un objeto de recompensa. Tuvimos que pasar por muchas princesas secuestradas y muchas NPCs mudas de decoración hasta llegar a la actualidad con una situación más favorable a tener personajes femeninos como protagonistas. La historia de rescatar a esa joven dama en apuros incapaz de hacerse valer por sí misma la hemos visto replicada en los videojuegos hasta la saciedad. La primera vez en 1981 en Donkey Kong. Jumpman, antecesor de Mario, debía rescatar a su amada novia Pauline de las garras del simio Donkey Kong. Este hecho no solo muestra a las mujeres de una forma paternalista y ciertamente rancia como seres incapacitados que hay que proteger, sino también como un mero objeto. Conseguir a la chica es el fin en sí, es la recompensa por la victoria. En posteriores títulos, Pauline pasó a ser Peach, la princesa que más veces ha sido secuestrada de la historia. No sabemos dónde debe tener la cabeza nuestra rosada princesa, pero quizás si le preguntemos a ella, estará un poco cansada de esta vida siempre en disputa entre dos hombres. La princesa Zelda es otra a la que a la vida no le va muy bien. Por mucho que nos guste y nos enternezca, su manía por dejarse secuestrar y silenciar no nos hace ningún favor. Preferimos a la princesa cuando toma un papel más activo encarnada en sus alter ego como Tetra o Shake. Aún así, Zelda es uno de los personajes femeninos más icónicos de la historia de los videojuegos. Donde sí podemos encontrar muchos más ejemplos de representación femenina es en los personajes secundarios. Algunas de ellas están hechas con un único fin romántico, otras tienen un papel activo en la historia y por último también encontramos mujeres que están concebidas con el único propósito de proporcionarle placer visual al espectador. Quiet de la saga Metal Gear es un gran ejemplo de esto último. Aunque su personaje sea luchador y fuerte, la pobre es muda. Eso sí, se compensa con un físico imponente que deja al descubierto su escasa ropa. Debe ser que no le da el dinero para comprarse un trozo más grande de tela. Este aspecto de Quiet ha sido muy criticado ya que las mujeres estamos un poco cansaditas de la sobresexualización sin sentido que sufren muchas mujeres protagonistas de videojuegos. ¿De verdad Quiet va a luchar a gusto con ese top? ¿Su cuerpo va a estar protegido ante los ataques vestida con un bikini? La concepción del vestuario en algunos personajes roza lo absurdo y ponen en evidencia su auténtico propósito, el placer visual, un concepto que a las mujeres no nos hace ningún favor. Mientras ellos van bien preparados y tapados para la lucha, ellas prefieren morir pero bellas y para ello eligen una armadura con el torso al descubierto, por no hablar de las físicas exageradas que tienen algunos videojuegos como Dead or Alive. Algunas partes del cuerpo tienen la misma consistencia que un flan con nata. Y entonces, ¿por qué no hacer personajes más realistas y coherentes con la historia? Porque una parte del público parece ser adicto a esa belleza y cuando un personaje no se ajusta del todo a los cánones surge la polémica, como pasó con Pip y Sarah Reader de Mass Effect Andrómeda. Maybe that's the surprise. Los jugadores acusaron a BioWare de un diseño deficiente y presionaron para que las hicieran más guapas. Debe ser que una relación homosexual tan poco habitual en el mundo de los videojuegos entre dos mujeres que no sean modelos no resulta gratificante para algunos jugadores. Una polémica retrógrada y sin sentido que terminó en un ciberataque hacia el estudio. Una pena. Cambiando de tema hacia cosas más amables, nada mejor que una dosis de amor para aderezar una buena historia. ¿Y qué necesitamos para ello? Una mujer sobre la que fijar nuestras pasiones, tal y como hace Geralt con Yennefer en The Witcher 3. Por suerte, este personaje bebe de las novelas y su construcción no está vacía. Yennefer tiene inquietudes y vuelca su frustrado sentimiento maternal hacia Ciri.
Aunque secundario, su papel es relevante como mujer, mostrando y normalizando un núcleo familiar no tradicional. Algo más activo es el papel de Cortana en Halo. Ella es una inteligencia artificial que nos acompaña en todo nuestro viaje, nos guiará e incluso nos ayudará en determinadas situaciones. Si bien es cierto que cuando se muestra su aspecto resulta más que atractivo para la vista, su papel en Halo tiene cierta relevancia. Por este motivo, Cortana está entre una de nuestras preferidas. Sin duda, mis personajes favoritos son mujeres de armas tomar, guerreras, exploradoras, intrépidas, independientes y dueñas de su propia historia. Son las protagonistas indiscutibles de sus títulos y ya sea por su personalidad o por sus habilidades, han marcado un referente. Y aunque os cueste creerlo, el germen de todo esto surgió muy pronto, en 1985. Ninja Princess o Sega Ninja, el título de Sega de los años 80, es el primer juego de acción en la que una mujer es la protagonista. En esta increíble hazaña, nuestra ninja deberá acabar con el tirano Gyokuro en un camino repleto de enemigos como samuráis, ninjas y perros. Para ello contará con diversas armas arrojadizas en una variedad de escenarios que mezclan plataformas, exploración y laberintos. En 1991 le tomó el relevo la gran Chun-Li, haciendo su primera aparición en Street Fighter 2 y siendo la única mujer en este título. Además, se lleva el mérito por ser la primera mujer protagonista de un juego de lucha de 1 contra 1, pero también en demostrar que el arte de repartir mamporros no es solo cosa de hombres. Ataviada con su kipao, una vestimenta tradicional china, tiene la capacidad de realizar movimientos rápidos y plantarle cara a enemigos tan imponentes como Mr. Bison. Chun-Li destaca por ser una luchadora experimentada, disciplinada y defensora de la justicia. Sin duda alguna, este personaje ha conseguido calar profundamente en la cultura del videojuego y convertirse en un referente para todos. Pero si hablamos de mujeres guerreras, la reina por excelencia es Lara Croft. Esta cazatesoros no tiene miedo a mancharse de barro, saltar por precipicios o enfrentarse a numerosos enemigos. Por ello, la Lara Croft actual nos encanta, alejada de cualquier estereotipo del pasado y con personalidad propia. Quizás queramos olvidar la etapa en la que nuestra Lara era una femme fatal con unas curvas imposibles y un carácter seductor que poco tenía que ver con su historia como cazatesoros. Dicen las malas lenguas que cuando Core Design empezó a diseñar a Lara Croft, se les fue la mano con el pecho por error y situó su valor en un 150%. Al resto del estudio les pareció bien dejarlos así, y de esta forma Lara Croft pasó muchos años cargando con esa delantera. Esto le costó convertirse en un icono sexual, vendiendo 5 millones de unidades solo con su primer juego. Por suerte, la cosa no se quedó ahí y Lara fue evolucionando con sus títulos, no solo a nivel físico, con un cuerpo más realista, sino también con una personalidad muy característica. Lara ya no era solo una máquina de matar, tenía sentimientos, miedos y ambiciones, como hemos podido comprobar con su último título, Rise of the Tomb Raider. Cuando nos referimos a protagonistas femeninas, puede ser difícil hacer una selección, porque todo dependerá de nuestros gustos. Sin duda, si hay un personaje que ha conseguido levantar tanto odios como pasiones, esa es la carismática Bayonetta. A simple vista es un personaje muy extravagante, sensual y potente. Esta mezcla de su creador Hideki Kamiya resulta explosiva. Esa feminidad con poder destructivo, esos tacones enfundando dos pistolas... No, la verdad que Bayonetta no es realista, es pura fantasía, pero convence con su carisma. Y sí, su cuerpo es desproporcionado y sus diálogos irreverentes, pero es una diva capaz de destruir a cualquier demonio con unos movimientos sexys pero letales. Es precisamente ese carácter sexual el que no consiguió convencer a todas las jugadoras. Pero para otras muchas es el ejemplo de que esta mezcla de mujer guerrera y sexy se puede llevar a cabo en el buen sentido. Hoy en día se empieza a normalizar la idea de que una mujer puede ser la protagonista de un videojuego, aunque este concepto estuvo en pausa durante algunos años, pues para muchos carecía de relevancia.
Pero con Horizon Zero Dawn se abrió una vez más este camino. No podemos decir más que cosas buenas de Aloy, una mujer que se ha hecho a sí misma y que consigue dejar huella en el jugador. Es hora de que paguen. Sus propios creadores reconocen que se trata de una Lara Croft reinventada, destinada a inspirar a las mujeres con su fortaleza, complejidad y ferocidad. Es femenina pero no está sexualizada. Aloy es un claro ejemplo de cómo ha evolucionado la construcción de personajes, dotándolos de una historia, un carácter y unas características que traspasan lo físico. En los últimos años el sector se ha vuelto sensible y ha asumido su responsabilidad social con ciertos temas como la representación de la mujer. Como ya hemos visto al principio, los personajes femeninos respondían a estereotipos sencillos, pero actualmente se les intenta dar un valor más humano. A nuestras siguientes protagonistas se las ha creado con una personalidad, profundidad e historia que las hacen dignas de admirar. A la compañía Naughty Dog se le dan muy bien dos cosas: contar buenas historias y crear personajes únicos. No solo es importante el diseño de un protagonista a nivel físico, sino también a nivel de personalidad. Ellie de The Last of Us es una niña que, a pesar de ser secundaria, tiene una implicación jugable brillante. Ellie va conectando a lo largo de la historia con Joel y, lejos de ser su complemento, aporta a la historia su granito de arena. Los sentimientos de Ellie concuerdan con su personaje y esto la hace creíble. Si ya podemos apreciar el cambio de esta niña con el transcurso de la historia, seguramente la Ellie con la que nos encontremos en The Last of Us 2 va a ser brutal. No podemos olvidarnos de Life is Strange, una producción maravillosa de Don't Not Entertainment. En este juego se narran las complejas relaciones entre dos adolescentes desde un punto de vista muy humano. Max y Chloe sienten como cualquiera de nosotros, dudan, sufren o ríen con las situaciones que se plantean. Y lo que las hace especiales como personajes es que, como todo adolescente, están llenas de contradicciones. Esto es un síntoma de la gran sensibilidad que puso el estudio Don't Not en su creación. Pocas adolescentes tan bien representadas hemos visto mientras jugábamos. David Cage es otro que ya ha demostrado su maestría a la hora de crear personajes increíbles, con Heavy Rain y Beyond Dos Almas. Pero es que con Detroit Become Human lo ha vuelto a hacer. Kara, una de las mujeres protagonistas, es un androide, pero con una sensibilidad poco habitual en una máquina. La valentía, empatía y humanidad de Kara hacen que sea una de nuestras protagonistas favoritas. Lo cierto es que ya hay muchos ejemplos de representación femenina en videojuegos que nos encantan, y aunque quede mucho por hacer, la situación cada día será mejor, ya que la mitad de los jugadores de todo el mundo son mujeres. Y nosotras también queremos vivir la vida de las heroínas actuales a través de nuestros títulos favoritos. Con esto terminamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que a partir de ahora sigáis de cerca la historia de nuestras protagonistas. No olvidéis seguirnos por todas nuestras redes sociales y nos vemos en próximos capítulos de Oh My Games.